Hola, buen día, soy Karen Martínez de la Ingeniería en Sistemas de la Iberoamericana. Actualmente vamos a presentar lo que es la cotidianidad de la física. Esto de la cotidianidad de la física les voy a dar como unos breves ejemplos, normalmente como se puede notar en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana es un ejemplo, ya sea cuando caminamos o corremos, en este se puede encontrar un factor físico o dos factores como lo que es la distancia o la velocidad. Adicional a esto también encontraremos como un ejemplo adicional cuando una manzana se cae de un árbol, en esto también se encuentra la gravedad y la velocidad en la cual se cae. Vamos ahora a presentar o en sí a lo que es explicar nuestra máquina de Rudolf Colbert, el cual hicimos en sí para hacer esta presentación. Principalmente en la parte de arriba vamos a encontrar lo que es una canica de manera azul, la cual en la parte izquierda se va a encontrar más retachadita donde se encuentra sobre una flechita verde. Esta se deja principalmente aquí para que pueda coger impulso e inclinarse sobre nuestra casilla en sí naranja y de esta manera caer sobre nuestra casilla azul para posteriormente entrar a un túnel, el cual lo redirigirá hacia una serie de obstáculos para volver a seguir bajando mediante unos escalones y que éste pueda llegar a una distancia a que es la adecuada en sí para que pueda golpear en la parte trasera del carro o el vehículo y éste pueda avanzar a que se guarde en sí en lo que es nuestra cajita donde dice Karen MV. ¿A qué se refiere estas siglas? En sí se refiere a mi nombre, Karen Martínez Vargas. En esta parte vamos a presentar lo que es el video. Bueno, aunque en este ya se nota que en sí el recorrido fue perfecto, este también se tuvo que hacer una serie de cálculos, entre otros adecuar cada parte, ya que habían partes en las que la canica ya podía que, ejemplo, en la serie del túnel, se corriera y se fuera por otro lugar, en la parte de los escalones al bajar, no bajara en la manera adecuada, se quedara ahí quieta, o incluso no llegar a pegar en la parte trasera del carro para avanzar. Todo esto se tuvo que hacer modificación dependiendo en sí los cálculos que se iban haciendo y adecuando para que en sí este proceso tuviera un éxito. En esta parte ya encontramos lo que son los datos de la máquina anteriormente vista, como es el ancho de la maqueta, que es un ancho en sí de 50 centímetros, una altura de 32 centímetros y también el recorrido del carro, que es de una aproximación inicialmente de 30 centímetros. También tenemos un total de tiempo recorrido de la canica de un aproximadamente de 6 segundos, estos calculados con el cronómetro mediante tanto el video mediante que se va en sí iniciándose la parte cuando se inserta en sí en la parte superior la canica. Adicional también el tiempo del carro en bajar y también vamos a encontrar la masa de la canica, que es un aproximado de 4 a 5 gramos. En esta parte ya vamos a encontrar la cual es la aceleración del carro, donde inicialmente vamos a tener a igual a fracción 2d con t al cuadrado. Posterior a esto tenemos la a igual a fracción 2 por 0,30 con en la parte inferior del 0,9 al cuadrado. A esto nos da un resultado de fracción inicialmente en la parte superior del 0,60 y en la parte inferior del 0,81. Posteriormente nos da un resultado del 0,74 metros por segundo al cuadrado en sí. A posterior a esto vamos a encontrar también la velocidad de promedio del carro, donde este nos da v igual a fracción dt
igual a la fracción 0,595 y en la parte inferior del 0,9. Esto nos da en sí un resultado de 0,66 minutos, del 0,66 metros por segundo. Adicional, en la parte inferior vamos a encontrar también lo que es la velocidad final del carro, donde la velocidad final vamos a encontrar v igual a por t igual nos da 1,47 por 0,9, a lo cual nos da de 1,32 metros por segundo. Y en esta parte ya encontramos lo que es la ecuación en sí de la fuerza, donde vamos a encontrar que F es igual a m por A. A es igual a 0,005 por 0,74 y esto nos da un resultado en sí del 0,37 newtons. De esta parte ya se hace una descomposición de fuerzas en el plano como en el diagrama. Esto lo cual nos da en sí es por el peso que en sí significaría mg. Los componentes ya serían paralela, donde ya sería mg sin al 0 y perpendicular mg cos. Y en esta parte ya vamos a encontrar lo que es la ecuación en sí de la gravedad, donde primeramente se descomponen estos dos componentes en sí. Una componente es en paralela al plano, donde es fuerza 2 igual a mg, que es masa, gravedad, sin 0. Una componente perpendicular al plano que es compensada por la normal, que esto ya sería fuerza 1 igual a mg, que es masa, gravedad, cos 0. Aplicación caso real en sí ya sería masa de la canica, que es masa igual a 0,005 kilogramos, gravedad, que es G igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado en sí, y ángulo de plano, que sería 0, tan o tangente en sí menos 1, si se abriría el paréntesis, con una fracción en la cual en esta parte ya no quedó marcado, pero ya es en sí del 0,50 por el 0,32, a lo cual nos da en sí un resultado de 52,5 grados. Este sería en sí nuestro cálculo. Ya encontramos la caída libre, donde contamos con un recorrido sobre el plano de x igual al 0,95 metros y tiempo de igual a 0,9 segundos. Para esto ya utilizaríamos lo que es a igual a fracción de 2t por t al cuadrado. Posteriormente esto estaríamos usando g, que es gravedad, igual a 9,08 metros por segundo al cuadrado. De esto ya podemos encontrar en sí lo que es el cálculo realizado. Y en este momento ya encontramos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde encontramos que el desplazamiento es de x igual a 0,595 metros y tiempo de igual del 0,9 segundos. Posteriormente a esto ya encontraríamos la fórmula de la aceleración, donde es a igual a la fracción de 2x y en la parte inferior de al cuadrado para que nos dé 2. De esto se multiplicaría por la fracción del 0,595 y en la parte inferior de igual forma se abre paréntesis del 0,9 al cuadrado cerrando paréntesis. Teniendo en cuenta esto, la fracción que nos daría el resultado de este es del 1,19 y en la parte inferior del 0,81, dándonos de esta fracción un resultado del 1,47 metros por segundo al cuadrado, donde después posteriormente calcularíamos la velocidad final, que es v igual a por t. Esto nos daría igual al 1,47 multiplicado por 0,9, en lo cual nos daría un resultado de 1,32 metros por segundo. Ya posterior a todas estas ecuaciones, nuestro resumen ya con los valores reales después de todas estas ecuaciones, fórmulas y resultados nos daría en sí esta tabla, donde vamos a encontrar como la magnitud, como el valor en sí de cada uno, lo que encontramos, vamos a encontrar como el tiempo del recorrido, que fue el 0,9 segundos, distancia recorrida,
que fue del 0,595 metros en sí, aceleración del 1,47 metros por segundo, velocidad final del 1,32 metros por segundo, ángulo de inclinación del 57,5 grados y adicional con la fuerza neta experimental en sí del 0,0074 newtons con la fuerza teórica por gravedad del 0,0041 newtons. A esto posteriormente ya estamos representando lo que es en gráficos, los gráficos correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y adicional del carro en la maqueta en sí, donde vamos a encontrar la posición versus el tiempo y también lo que es la velocidad versus tiempo. Vamos a dar un aproximado de 1 a 2 segundos para que de esta forma la puedan detallar. Ya posterior a esto continuaríamos. En esta parte ya encontramos lo que es de igual forma también un gráfico del movimiento rectilíneo uniformemente constante, donde encontramos también lo que es como tanto la posición como el tiempo. Ya en esta sí ya encontrarían lo que es el resultado de todos los resultados anteriormente dados después de los cálculos, gráficas entre otros, donde encontramos tanto la magnitud, el valor y la fórmula usada en cada una de estas, tanto la velocidad final en caída libre, tiempo de caída libre, velocidad promedio del carro, aceleración, fuerza de gravedad de la canica y fuerza neta según la ley de Newton, la cual esta también incluso fue utilizada para hacer estas respectivas fórmulas. Estos en valor se encontrarían todos los resultados anteriormente dados ya explicados. En la estabilidad y la precisión vamos a encontrar que de igual forma como se indicó anteriormente, pues en la máquina inicialmente el camino recorrido no era correcto, por lo cual se hizo una investigación acerca del aproximado del acercamiento de cada uno de los elementos para que el recorrido sea exitoso. Adicional de que el diseño se tuvo una modificación de diseño, ya que este no cumplía en sí el objetivo principal, porque ya que estaba contando con una serie de fallas. Entonces lo que se hizo fue la modificación con una precisión de camino más correcta. Adicional a esto, pues ya encontraremos como resumen que todas estas fallas anteriormente recolectadas, pues se hizo la corrección para que en sí el camino o el objetivo fuera exitoso. Y en resumen en sí vamos a encontrar que el comportamiento de la canica evidenciado es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, registrando a un plano inclinado, en el cual el componente de la fuerza gravitacional paralela a la cual es la superficie de índice, la aceleración observada. El análisis cuantitativo permite validar las leyes de Newton y proporcionar evidencia experimental congruente con la teoría clásica de movimiento en planos inclinados. Como se indicó de igual forma, de esto se tuvieron en sí muchas ecuaciones, entre otras, para tener cada ecuación y resultado que fuera correcto y fuera totalmente exitoso el proceso. De esta manera, pues ya se daría finalización a esta presentación. De antemano, muchísimas gracias por toda la atención dada. Que tengan un buen